Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Somos Noticias en este miércoles 26 de noviembre de 2025. Ya prácticamente... Estación verano. Estación verano, fines de noviembre, ya estamos muy cerca de diciembre. Sí, ya. El lunes, perdón. El lunes, efectivamente es primero. Pero estación verano, como diría, crónica. Sí, estalló el verano. Estalló el verano, la placa de temperatura, crónica. sí, estalló el verano, la temperatura bastante alta y los calores son intensos. Sí, mucha humedad. En algunos más intensos que otros. Totalmente, mucho mosquito. Los mosquitos aparecieron. Muchos mosquitos, alguna mosca. No pueden no tener notoriedad de en ninguna una manera. época como esta, ¿no? Empezaron a aparecer las moscas también. Las moscas no solo los mosquitos, sino las moscas. No, y moscardones también. También, Sí, el pero domingo, sí, tremendo moscardones dando vuelta ahí. Que, bueno, uno quiere que se vayan y finalmente le dimos una buena despedida. Exactamente. Bueno, aquí estamos para compartir con ustedes toda la información de esta jornada de miércoles que estamos proponiendo con 1 hora y media de toda la información de San Pedro para ver la región. Bueno, comenzamos. Comenzamos, estos son los títulos del día. Aumento municipales sin acuerdo de los gremios que iniciaron otro paro. El hospital continúa con la campaña de prevención y detección del sífilis. Amparo para la cobertura de la medicación canábica de un niño con TEA. Comenzamos con el desarrollo de la información y tal cual lo adelantábamos, los gremios municipales están de paro nuevamente con una medida de fuerza por el aumento salarial que vienen pidiendo. Por un lado, un 10% que pedía ATE más un 15% en otro pago en cuotas, digamos, y por el otro lado, el Sindicato de Trabajadores Municipales, 150.000 pesos al básico. En esta negociación no ha entrado UPCN, ¿no?, que en algún momento había quedado al margen de la medida de fuerza. Lo cierto es que ayer por la tarde se conoció la medida del Ejecutivo Municipal de, por decreto, aumentar un 10% a partir de enero, que en realidad estaban evaluando también si va a ser ahora, junto con el aumento con el pago del aguinaldo. Claro, si es en diciembre, claro, que incluye después el aguinaldo, queda cubierto por ese aumento. Exactamente, eso se estaba evaluando, o será a partir de enero. Bueno, sobre esta decisión, sobre todas estas negociaciones que venían llevando adelante con los 3 gremios municipales, que finalmente al no lograrse el acuerdo, el Ejecutivo decidió en la tarde de ayer aumentar por decreto. Hablamos en la mañana de hoy con el jefe de gabinete, Alfredo Carrasco, y esto era lo que decía. Bueno, después de varias reuniones e intentos por ponernos de acuerdo con los gremios, la realidad, como yo lo decía estos días, no sentimos que no estábamos en el mismo contexto o hablando el mismo idioma, ¿no? Por ahí no nos poníamos de acuerdo con esto. En la situación de crisis profunda que atraviesa el país, la provincia y por supuesto que los municipios, ¿no?, que somos el último eslabón de toda esa cadena, en que por ahí menos incidencia tenemos en las decisiones macro, entonces somos los que de alguna manera tenemos que tratar de sobrellevar esta situación con lo que tenemos y como podemos, ¿no? Quizás no es lo que queremos, pero es lo que tenemos. Entonces hay que hacerse cargo de eso. Y la realidad que nosotros estábamos en un 19,64% de todos los incrementos que se fueron dando este año. La inflación del IPC para lo que va del año marca un 24,8%. Y estimamos que podría ser un 5 puntos más, o 2 puntos y medio mensual, 2,3 mensual para el cierre del año, que cerraría cerca del 30%, un 29, un 30%, que es por eso que nosotros nos pudimos, digamos, llevar una oferta al 10%, que en un principio iba a ser menos, bueno, un poco haciendo un esfuerzo enorme, pero enorme realmente, porque vos sabés que las cuentas del municipio están muy complicadas, ¿no? Están muy complicadas por la escasez de recursos que tenemos, por cómo la coparticipación viene planchada en los últimos meses, por cómo la recaudación propia también cayó. Entonces es muy difícil y es un esfuerzo muy grande el que hay que hacer para llegar a ese 10%, que con ese 10% estaríamos prácticamente
igualando la inflación del año, que va a ser cerca de un 30%. Ese 10% para el municipio conlleva que tiene que hacer una erogación, un pago de 171 millones más por mes. ¿Sí? La masa total de salarios con todo lo que conlleva, ¿no? Impuestos, IPS y demás, al municipio le va a salir ese 10%, 171 millones de pesos más. Entonces, creo que en este incremento que se ha otorgado por decreto. Exactamente, o sea, 10%, subir un 10%, eso significa que el municipio va a tener que pagar 171 millones de pesos más por mes a lo que viene pagando de masa salarial. Me parece que es un esfuerzo enorme, hay otros municipios que han dado el 2%, el 3%. La crisis, la realidad que no es solo de San Pedro, ¿no? Atraviesa todos los municipios de la provincia y de este corredor. Entonces, ahí es donde yo digo que por ahí estamos en un contexto distinto. Por ahí algunos sindicalistas piensan que están negociando una paritaria en un país nórdico, ¿no? O por ahí tienen un desconocimiento gigantesco. ¿Pudieron lograr, digamos, un entendimiento? Porque es ya bastante que vienen en paritarias, reuniones, bueno, las últimas ya prácticamente se hicieron en el Ministerio de Trabajo, ¿no lograron ese acuerdo o esto que están planteando para que esto sea consensuado, digamos, ¿no? Es que es imposible consensuar cuando vos ponés los números arriba de la mesa, ¿no? Nosotros acá siempre tratamos de consensuar con la realidad y siendo responsables, que es lo que el intendente nos pide, ¿no? Hay que recordar que este municipio cuando no fue responsable con sus cuentas, cuando no fue responsable con los aumentos que daba, y te digo ya de época 2013, 2014, vos recordás que hubo algunos sindicalistas que salían y que se jactaban que habían conseguido los aumentos más grandes de la provincia, 45, 50%, y eso terminó que la gente dejó de cobrar su salario, porque era imposible de pagar. Entonces nosotros, haciendo un esfuerzo enorme, tratamos de acompañar esos incrementos para que la gente pueda estar un poquito mejor. Y acá donde yo digo, por ahí todo el foco y la responsabilidad se pone en el intendente y en el municipio, que la gente no puede vivir con 1.100.000 de pesos, con 1.500.000 de pesos, y no, pero no es una realidad que nos escape. Yo lo contaba, si nosotros miramos la media de los salarios privados, de un gastronómico, de un comerciante, oscila entre los 800.000 pesos, 1.000.000 de pesos, los gastronómicos pagan 180.000 pesos más propina por semana, un peón rural trabajando todos los días, si tiene la suerte de poder trabajar todos los días, y algunos trabajan 8 y 10 horas al rayo del sol, trabajando todos los días pueden llegar a cobrar entre 800 y 900.000 pesos, 1.000.000 algunos que trabajan los fines de semana también, con un trabajo extremadamente duro. Entonces digo, lamentablemente nosotros estamos en una media que no le alcanza a la gente para vivir, pero la culpa de que el supermercado esté carísimo, de que la ropa esté carísima, de que los impuestos suban, de que el combustible suba y que ese salario no alcance, ¿es culpa del intendente? ¿O será que hay una economía macro que está atravesando una recesión enorme y que el peso no tiene el valor que tiene que tener? Carrasco también habló en la segunda mitad de la nota acerca de lo que fueron las negociaciones a lo largo de este último tiempo, la incidencia, el peso específico que puede llegar a tener esa masa salarial en la economía municipal, y al mismo tiempo cuestionó lo que es la actitud de los dirigentes sindicales que están involucrados en esta reclamo. Vamos a compartir lo que decía. Por ahí puede haber algún empleado que son los menos, que yo diría que está menos del 10%, que pueden estar en sueldos que oscilan entre 500 y 800.000 pesos. Pero el grueso, te estoy diciendo que el 85% de la masa salarial, el 85% gana más de 800.000 pesos. Y si yo te digo más finito todavía, que el 65% gana más de 1.000.000 de pesos, entonces no es la realidad. Y también es como vos lo mires, porque si yo te digo, el sueldo básico son 500.000 pesos. Sí, pero el empleado no cobra el sueldo básico. El grueso del empleado tiene o premio por conducir, o premio por salubridad, o premio por punto de caja, o premio por monitoreo, digo, horas extras. Entonces, lo que hay que ver es que entonces se lleva el bolsillo. En una situación tan compleja como atraviesa el país, la provincia y el municipio, digo, tenemos que ser responsables con lo que decimos. Entonces, si decimos, no, el empleo gana 500.000 pesos el básico, no, el empleo gana más. Después podemos discutir el básico.
¿sí? Pero tenemos que ver lo que es el salario, porque vos decís, un mozo, cuando va a un restaurante y trabaja sus 8 horas por día de lunes a sábado, no le dice al dueño del restaurante, no, yo no quiero 180.000 pesos más propina, yo quiero 3 millones y asegurarme la propina. No, es como se paga y a esa persona, a ese trabajador, le servirá el salario que se lleva a fin de mes su bolsillo. Bueno, hoy, en esta situación de crisis profunda, hay muchas cosas para cambiar, para rever, para mejorar, seguro que hay un montón. Pero hoy, el grueso de la planta municipal cobra más de 800.000 pesos por mes. Y un grueso significativo cobra más de 1.000.000 de pesos por mes. ¿Digo que es el ideal? ¿Digo que tiene la vida resuelta? No. Pero por supuesto que no. ¿Quién puede vivir una familia con 1.000.000 de pesos por mes? Es muy difícil. Ahora, ¿es culpa del intendente? No, no es culpa del intendente. Yo creo que hay que tomar cartas en el asunto. Creo que los secretarios generales de los gremios que están actuando hoy acá deberían estar discutiendo por ahí temas de fondo, que no los veo tampoco, estar discutiendo temas de fondo como la reforma laboral, ¿sí? Y un montón de cosas más que no se están discutiendo, porque si me parece que hay un silencio enorme del sindicalismo en general y que en el único lugar que vive es en los municipios, ¿no? Quizás es porque es lo más fácil o no quiero creer que haya una connotación especial en esto, porque yo no quiero pensar que haya algunas personas que quieran desestabilizar el municipio con la famosa carpa blanca, con comer asado acá en el despacho del intendente y encadenarse, porque creo que esa etapa tan oscura y tan nefasta de San Pedro no la quiere nadie nunca más, ni los empleados, ni la gente, ni nadie. Y la verdad es que los tiempos cambiaron. Entonces, hoy yo viendo la realidad y hablando de las cosas de frente, yo no sé si la situación da y amerita en el clima social para tomar estas medidas, ¿no? Yo creo que hay que ponerse de acuerdo y hay que charlar, pero hay que charlar con los números. Y la matemática es matemática, de que esto no es biología, esto es matemática, ¿no? Hay un par, usted está hablando más que nada, digamos, de la posición de los penalistas, hablando con algunos de ellos, el delegado de ATE dice que ellos entienden la situación económica del municipio, que están al tanto, pero que también entienden que hay trabajadores que no la están pasando bien. Pero por otra vez pregunto, hay un paro, ¿cómo se está desarrollando? Si ustedes han logrado hablar esto directamente con la gente, con los trabajadores. Mira, yo te quiero, son dos preguntas, ¿no? Digo, la que la gente no la está pasando bien, yo lo entiendo, ¿sí? Pero también tienen que entender que no va a ser el intendente el que le resuelva la vida económica a los 1.000 empleados de la municipalidad. Acá hay sueldos y hay salarios que son acordes al privado y a lo que están pagando el resto de los municipios, e incluso muy por encima de muchos municipios. Merlo tuvo un paro porque peleaban por sueldo digno de 250.000 pesos. Entonces, me parece, bueno, San Nicolás creo que paga 580.000 pesos promedio. Entonces, me parece que San Pedro no está tan mal en relación al resto, ¿no? Siempre hay que mirar todo como un colectivo, no solo San Pedro. Entonces, el intendente no puede resolver la vida y decir, bueno, en San Pedro todos los empleados van a ganar más de 3 millones de pesos. Es imposible en un contexto de crisis tan profunda como el que vivimos. Entonces, yo le diría a esa gente también, digo, a ver, y siempre hay una opción, Betty, porque parece que la municipalidad es el peor de todos los males, y siempre está en el debe. La municipalidad siempre debe, y el otro se exige, en todos los ámbitos, y en cuanto a los empleados también. Digo, todos tenemos la opción, que si a vos no te gusta, o te sentís mal, o no ganás lo que a vos te parece en el canal a donde estás, y hay otro canal que te paga más, te podés ir libremente. Bueno, acá jamás renunció una persona para irse a un trabajo mejor. Acá la única salida es que la municipalidad me pague más. Pero nadie pensó que si vale la pena se puede ir al privado y que gane el doble. No, nadie tiene una opción acá de buscar otro trabajo para ganar más. Acá es voy, le exijo al intendente, lo rompo todo y que él me pague lo que yo necesito. Bueno, me parece que no nos estamos poniendo de acuerdo con eso. Y en cuanto a los dirigentes sindicales, digo, también está bueno algo, ¿no? Porque ahí el intendente en este aumento, y que vale decirlo, quizás no repercute tanto en la caja, ¿no? Es más simbólico, porque la realidad que en cuanto a volumen no es tanto, ha tomado la decisión de que toda la planta política no lo tenga este aumento, ¿sí? En esta situación de crisis, el aumento va a ser para los empleados, como así también los concejales tampoco van a percibir este aumento. Me parece que es algo, por lo menos gestual, que demuestra el esfuerzo y la sintonía en la que estamos viendo, y creo que los funcionarios
claramente cuando el intendente nos lo planteó, nos pareció bien, ¿no? Porque es parte de hacer un gesto también hacia la gente del esfuerzo que todos hacemos, porque no hay que olvidarse que el sueldo no lo paga la gente. Ahora, digo, estaría bueno que recojan el guante y que muchos dirigentes sindicales que no trabajan, porque no trabajan y cobran un sueldo, también digan que este aumento no lo van a percibir. Porque después vemos muchos dirigentes sindicales que a las 2, 3, 4, 5 de la tarde están haciendo deporte, juegan por ahí, andan en bicicleta. Pero el sueldo lo cobran. Bueno, como les decíamos, hay dos gremios que sí se adhirieron a esta medida de fuerza y que desde la semana pasada vienen realizando paros por 48 horas. Hoy comenzaron después del fin de semana largo, según lo que anticipaba el jefe de gabinete, el dispar, que hay mucha gente que otras veces se adhería al paro, esta vez concurrió, y vamos a ver realmente si esto fue así. La gente de los sindicatos dice lo contrario. Claro, por eso, porque la gente de los sindicatos sostiene que el acatamiento es alto. Hoy habló Gabriel con Juan Cruz Acosta, que es el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, y esto era lo que decía. La cuestión del Ejecutivo, bueno, no hubo una propuesta favorable para los trabajadores y trabajadoras municipales, en este caso, que fue la misma propuesta que habían propuesto la semana pasada, que por eso se fue al paro, y siguen con ese 10% que para nosotros no, o sea, no, pero para todos los trabajadores y trabajadoras municipales de carrera no es lo suficiente de lo que estamos esperando en realidad. Y por eso que seguimos con la medida de fuerza, porque es la misma propuesta que se dio, y te voy a repetir, no hicimos la medida de fuerza la semana pasada. No, mirá, nosotros, y creo que la rama dentro, te lo hablo un poquito política, del peronismo, no le cree nadie a la inflación. Pero bueno, cuando vos negociás las paritarias, sí le creen a la inflación. Hoy no va a las góndolas, hoy, vos fíjate, el Interno te mide los servicios sociales como la luz, el gas, el alquiler, y eso repercute todas las horas de los trabajadores. Y hoy por hoy, no, la realidad es esta, la situación económica que hoy vive el trabajador municipal es crítica. Por eso nosotros estamos insistentes con el tema que hace otra recomposición salarial. Imagínate, Roberto, bueno, te dijo que bueno, pues, lo que nosotros habíamos pedido es muchísimo, pero nosotros lo que buscamos es que los básicos sean un poquito, se incrementen un poco más. Con el 10% hoy un trabajador ingresante, ponerle de 30 horas, que son 386 mil pesos, son 38 mil pesos el aumento. Un trabajador ingresante de categoría 1, 48 horas, son 58 mil pesos el aumento del 10%. Yo entiendo que el municipio está haciendo un esfuerzo tremendo, pero hoy necesitamos que redoble la apuesta y que le dé un buen aumento hoy al trabajador municipal, que lo está necesitando más que nunca. Porque la realidad, Gabriel, Patricia, no llega a fin de mes el trabajador. Es una situación caótica para todos. Es lo que nosotros estamos viendo a nivel nacional y provincial con varios municipios de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros, los municipios, en toda la provincia, que pagan sueldos bajos, para que los básicos suban y que cobren todo iguales, una suma fija hoy no estaría mal, porque sería mucho más que un 10% que hoy están ofreciendo. Bueno, y además iría a los jubilados también, ¿no? Iría a los jubilados también, que peor la están pasando. Nosotros pedimos 150 mil pesos al básico, ¿no? Nunca nos tiraron una propuesta, mira, podemos dar esto al básico en suma fija. Nunca nos dijeron, siempre se mantuvieron en porcentaje. Y si hay otro porcentaje que hay otro sindicato que lo está pidiendo, que es el 10% y el 5%, están cerca también de que otro gremio lo firme. Legalmente no pueden no dar aumento del mismo salarial. Entonces un aumento salarial tiene que agarrar todo como corresponde. Es así. Ofrezca otra suma, que se fijen a ver la suma fija que nosotros estamos pidiendo, a ver cuánto es lo máximo que pueden llegar a dar. Cuánto te pueden dar ese mes, cuánto te pueden dar para el pasado año. Estamos al diálogo, pero nunca nos dijeron, mira, en suma fija tenemos tanto, jamás, no hubo una propuesta. ¿Hay una continuidad del plan de lucha? ¿Tienen establecidos cómo va a seguir esto? ¿Va a haber más medidas de fuerza la semana que viene? ¿Cómo lo tienen? O no sé si ya lo han charlado esto. No, esto lo veremos a través de yendo a las áreas y hablar con los trabajadores y trabajadoras. Nosotros en realidad estamos de medida de fuerza porque la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras deciden medida de fuerza. Nosotros vamos a representar a esos trabajadores que hoy están pidiendo la medida de fuerza y demostrar
que no están de acuerdo con este 10% y que es unilateralmente que lo dan por decreto, que no lo permite, tampoco no lo permite la ley en ese sentido. Y bueno, hoy lo están demostrando porque también hoy paró casi el 85-90% de los trabajadores y trabajadoras municipales. Eso quiere decir que el trabajador lo está pasando mal. No es en contra del Ejecutivo, no es en contra de nadie, es en contra de la situación, perdón por la palabra, la situación de mierda que estamos pasando hoy los trabajadores y trabajadoras municipales, y creo que los trabajadores en toda la Argentina. Lamentablemente, cuando te falta la plata, que no le podés dar de comer a tus hijos, no le podés comprar un par de zapatillas, no le podés mandar a la escuela porque no tiene ropa, se siente, y la verdad que el trabajador se enoja porque le falta la plata, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y lamentablemente sé que el gobierno nacional está haciendo una política económica que los deja fuera a la clase media baja, y es la realidad. Pero bueno, nosotros hoy la solución de un aumento salarial la tiene hoy el municipio. Es la realidad. Independientemente de que la nación le deba a provincia le deba al municipio, nosotros negociamos las paritarias con los municipios. Como lo adelantábamos durante la entrevista con el jefe de gabinete y también esta mañana con el secretario de Economía y Hacienda, la decisión del Ejecutivo Municipal fue que los funcionarios de la planta política del municipio quedaran exceptuados del aumento del 10% otorgado por decreto a los trabajadores municipales. También hubo un acuerdo en el Consejo Deliberante para que los concejales no recibieran ese aumento. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué iban a recibir el aumento si no son empleados municipales, sino funcionarios? Porque tanto los funcionarios como los concejales municipales tienen sus dietas o sus sueldos atados al sueldo mínimo, al salario mínimo de los trabajadores municipales. Esto es así por ley orgánica, y en el caso de los concejales municipales, la dieta que perciben es el equivalente a 3 sueldos y medio mínimos de los empleados municipales o del básico de los empleados municipales. Esto de una cierta cantidad de horas está fijado en el reglamento del Consejo y también en la ley orgánica de las municipalidades. Bueno, lo que ha tomado la decisión el Consejo Deliberante es de adherir a lo que propone el Ejecutivo, de no sumarse a este incremento del 10%, pero para eso se requería de una votación unánime que finalmente hace un rato terminó lográndose después de algunas negociaciones. Vamos a compartir lo que decía el concejal Martín Rivas, que ayer, junto con integrantes de otros 2 bloques, el concejal Lafalce y los concejales de Rosa y Negrete, emitieron un comunicado expresando su adhesión, su opinión favorable a la decisión adoptada por el Ejecutivo, algo que no es común dentro de los bloques opositores. Y más del bloque del que estamos haciendo. Y más el concejal Rivas, que ha sido muy crítico con el Ejecutivo. Lo explicaba esta mañana de esta manera. Sí, Gabriel, claramente nosotros, y sobre todo desde mi banca, desde hace bastante tiempo, 2 años, desde que asumimos, venimos planteando de generar un guiño hacia la sociedad respecto al tema de las dietas, ¿no? Vemos que es un momento poco propicio para que la política genere gastos que después repercutan en un faltante en otras áreas. Hay una cuestión demagógica también de aprovechada en cada una de las campañas, y cuando sale alguno de estos temas dice, bueno, sí, yo voy a donar la dieta. Bueno, eso, la realidad es que si no tiene, como en este caso, una coyuntura en donde se dice, mirá, la política del Ejecutivo, del intendente, los secretarios, los directores, a los concejales, hace un sacrificio y deja de lado de percibir, en este caso, un aumento del 10%, no tenía para mi mirada, por lo menos, el efecto que debería tener. Bueno, en este caso, el intendente decidió, por todo este problema que se viene transitando, que ustedes lo están cubriendo a lo largo del programa, disputa entre los delegados sindicales y el Ejecutivo, decidió dar por decreto ese 10% de aumento, y bueno, a nosotros nos pareció que no tenía que repercutir en la dieta de los concejales. Para que esto suceda, el cuerpo debe comunicarlo por unanimidad. El intendente sí puede, de alguna manera,
prescindir a sus funcionarios, pero no al legislativo. Por eso ayer en labor legislativa, los que estábamos presentes, fuimos 5 bloques, faltaba Luis R. y Vanina Capelletti, que estimo estarán de acuerdo hoy, decidió en esa unanimidad de labor legislativa prescindir de este 10%. Para eso tenemos que presentar un proyecto de comunicación, una comunicación desde el legislativo, manifestándole esto al intendente y al ejecutivo. Por eso hemos sacado el comunicado entre los bloques que de alguna manera en algunos puntos trabajamos como un interbloque, los nombrabas vos recién, dejando bien en claro esta posición, ¿no? Te pregunto sobre el trámite administrativo. Ustedes ayer en labor legislativa trabajaron este tema, pero de todos modos esto tiene que ser aprobado hoy mañana en sesión. Hoy tenemos que llegar al acuerdo definitivo en labor legislativa. Te decía, ayer faltaron 2 bloques. Okay. Recién le estaba escribiendo a la UCR, a la doctora Basso, y bueno, quedamos que ahora a las 11 en la labor legislativa previa a todas las sesiones, ¿no? Vamos a terminar de definirlo. Si, como estimo, estaremos todos de acuerdo en no aceptar este 10% de aumento para que le llegue solamente a los empleados municipales, mañana lo comunicaremos en sesión. Comenzamos con la información en este segundo bloque y el hospital Dr. Emilio Rufa, junto con el Comité de Docencia e Investigación, que darán inicio a una campaña de detección de sífilis a partir del próximo jueves en horario vespertino, desde las 14 hasta las 16 horas. Bueno, obviamente la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual, se ha incrementado en el último tiempo, y lo que quieren es evitar justamente que esto siga ocurriendo y empezar con test de prevención. Bueno, sobre esto hablamos puntualmente con uno de los bioquímicos del laboratorio del Hospital Dr. Emilio Rufa, Nicolás Gregorio, y esto es lo que contaba. La campaña se está realizando todos los días jueves, en el horario de las 14 horas hasta las 16, 17 horas, es la extracción sanguínea, y la idea es que ese mismo día, un ratito más tarde, se le entregue resultados. La semana pasada los resultados los entregamos más o menos a las 19:30, y este jueves vamos a estar más o menos con la misma idea. Lo importante es que la entrega de resultados la hacemos en conjunto con un médico, y cada paciente que se realice la prueba se va a ir con las instrucciones de cómo tiene que seguir en caso de que dé positivo o no, y se lleva como regalo preservativo. Lo fundamental de la campaña es hacer notar que se está usando muy poco preservativo, y es la única forma de prevenir la enfermedad. Nicolás, le pregunto acerca de quiénes pueden ir a realizar la consulta. ¿Aquellos que tengan alguna duda o es algo abierto? ¿A quién está dirigida? ¿Cuál es el universo al que está dirigido? Abierto a toda la población. Generalmente como es una enfermedad de transmisión sexual, los más comprometidos son las personas más activamente de forma sexual. Entonces, generalmente se apunta a jóvenes, pero todo el mundo está invitado a ser parte de la campaña y sacarse su duda. Claro. En el desarrollo de lo que usted estaba contando, mencionó que una de las prioridades es volver sobre algo que, bueno, algunas generaciones anteriores tenemos bastante interiorizado, que es el uso del preservativo. Se advierte en el ámbito de la salud pública que esta es una conducta que se ha dejado de lado, que ya no es algo que tengamos todo como una costumbre a adoptar. Mira, la campaña surge porque con el Comité de Docencia e Investigación, viendo que podíamos hacer para la comunidad, vimos un video de la página de Filo News, no sé si la conoces. Sí. En que ya el 15% de los chicos solamente se cuidaban, y que ya era casi como un juego a ver quién no se cuidaba. Entonces me parece que
que parte de ahí, y después con la última noticia que salió que la enfermedad creció un 40% en los últimos 3 años, es donde empezamos a decidir hacer este tipo de campañas para ver en qué posición encontramos a San Pedro. Y en cuanto al uso o no uso, yo creo que también depende bastante de la educación de la casa de cada uno, ¿no? Entonces está bueno que haya lugares como el hospital en el cual el joven o la joven o el que sea los pueda pasar a buscar y retirarlos de forma gratuita, sabiendo que tiene y no le dé vergüenza. Claro. ¿Qué es la sífilis? Porque es una enfermedad que nos remite a, no sé, la sífilis neurótica de hace un siglo atrás, pero ¿qué es la sífilis? Es una enfermedad de transmisión sexual que se causa por una bacteria que se llama treponema, que se transmite sexualmente y puede ser que en sus comienzos sea asintomática. Entonces, como no sentimos ningún tipo de dolor, la dejamos pasar por alto y es en la etapa en la que más contagiamos. Y a su vez es muy importante, sobre todo en embarazadas, porque no solo tiene una transmisión sexual, sino también una transmisión vertical, que quiere decir que pasa de la madre al bebé. Y de ahí trae consecuencias bastante grandes para los bebés, antes de nacer, ¿no? Bueno, esto no es algo exclusivo de San Pedro, digamos, hay cierta alarma, ¿no?, por el aumento de infecciones, básicamente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En realidad en Argentina, yo les comentaba que salió un informe hace poquitito de que creció en los últimos 3 años un 40% la cantidad de casos detectados. Y de ese 40%, la mitad fueron de un año para el otro. O sea que... ¿Y solamente en jóvenes o también a una edad bueno, los jóvenes, la edad de jóvenes también se ha extendido un poco, ¿no? Claro. Yo creo que este tema es más que nada porque somos adolescentes más tardíos todos, ¿no? Yo creo que cualquier persona sexualmente activa tiene la posibilidad de contraer la enfermedad. Uno se lo achaca a los jóvenes porque son quizás los que menos se cuidan, pero creo que sería una irresponsabilidad achacárselo solo a ellos, sino hacerse cargo todos de que el uso de preservativo es muy importante. A partir de un recurso de amparo que finalmente fue aceptado por la justicia, un niño con trastorno de espectro autista recibirá la medicación canábica que le permite seguir adelante con buenos resultados ya hace unos cuantos años. Hablamos con Laura Almirón de TGD Padres TEA, que brindaba detalles acerca de esta situación. Con la abogada de la red de provincia, no bonaerense, ella nos orientó y decidimos como familia iniciar una demanda legal con recurso de amparo para que justamente la obra social le cubra la medicación canábica a Yago, que consume hace 7 años. Yago está diagnosticado hace 10, tiene 12 años, está diagnosticado hace 10 años con autismo severo, ustedes los que lo conocen saben que es no verbal, y eso focaliza mayormente la forma de comunicación de manera negativa. Bueno, ahora ya está más grande y a través de ese tratamiento que nos llevó mucho tiempo, hace 5 años aproximadamente en pandemia, en Argentina se regularizó y se legalizó y se regularizó la ley 27.350 que, bueno, garantiza justamente la medicina canábica, el expendio en farmacia, el autocultivo y el uso para uso recreativo. Ante la negativa en este modelo desde la obra social, y vuelvo a decir, iniciamos la demanda legal para que nosotros hace 5 años, a través de esta ley legalizada en Argentina, compramos y consumimos directamente desde acá. Para eso es nuestra ley.
Así que bueno, fundamentado desde la parte médica y bajo el trabajo de la doctora Marcela Falero de la Red de Nuevos Bonaerenses de Familias TEA, logramos el recurso de amparo. Así que bueno, como todo tratamiento no es mágico, el autismo no tiene cura porque no es una enfermedad, es un trastorno del espectro autista que afecta a la persona en la socialización y la comunicación. Y bueno, el juez falló a favor de los derechos de mi hijo y la obra social nos tiene que cubrir, como nos venía cubriendo de forma constante, el tratamiento, la medicación. Así que bueno, ahora estoy con los trámites desde la farmacia porque hay que actualizar las recetas. El médico tratante no trabaja acá, no trabaja obras sociales, no trabaja acá en San Pedro, así que también tiene su trabajo en otro espacio, hay que esperar los tiempos. Pero ayer se vencieron las 72 horas y bueno, estoy esperando esta gestión, tenerlo en mano, obviamente. ¿Se sienta un precedente, Laura, en el problema con esta obra social o hay otras también que están atravesando lo mismo? No, yo tengo entendido desde las farmacias acá en San Pedro que son varias las obras sociales, que cuando no cortan el expendio, cortan la atención, cuando no cortan la atención, falta el laboratorio, siempre hay alguna falta. Así que bueno, no sé, no puedo hablar de paciencia, lo único que les puedo decir a las demás familias es que nunca jamás bajen los brazos en relación a los derechos de sus hijos, porque son también nuestros derechos como familia. Nada, todo lo que hagamos mientras estemos va a ser lo que les vamos a dejar. Esto presta justamente un precedente acá en la ciudad y también todo sucede por algo. Tenemos la humildad y el conocimiento de nuestra abogada que me manifestó que es el primer recurso de amparo desde la red en función a la medicina canábica y ya bueno, tiene su experiencia para otras familias también, ¿no es cierto? Eso es muy importante. ¿Hay otros padres que están en esta misma situación? Tal vez hay algunos papás, no con medicina canábica, sino que hay medicamentos farmacológicos que utilizan en su tratamiento y que la obra social también demora o bien está suspendido o todavía no hay recursos de amparo, no hay, pero sí hay faltantes en tiempo y forma, que eso no garantiza justamente la estabilidad, la autorregulación o la necesidad de algunos niños. Bueno, mi hijo hace solo medicina canábica, hay otros... en cuanto a otros medicamentos. Claro, hay otros tratamientos que son complementarios con otras, no solo es autismo, quiero decir, algunos niños tienen otro tipo de patología que acompaña el autismo también. Entonces, es más complejo todavía tener un medicamento sí y el otro no, eso no garantiza la efectividad de un tratamiento favorable para la persona con discapacidad. Más información en pocas líneas. Imputan por robo a un hombre que debía cumplir con arresto domiciliario. Choque entre dos motos, una mujer fue hospitalizada con lesiones leves. La carta de Sarmiento descubierta en San Pedro llega al Museo Casa Rosada.
Comenzamos con información en este último bloque y tiene que ver con la ciudad de Varadero, al igual que en San Pedro. Allí están todavía negociando las paritarias. Bueno, pero están en estado de alerta y movilización si es que no se logra un acuerdo. Lo que sí se sabe es que ya el intendente Esteban Sancio ha tomado una decisión de cortar todas las horas extras, también por una situación económica como están atravesando tantos municipios, entre ellos Varadero y San Pedro. No logran un acuerdo, van a ver qué es lo que van a resolver. Acá ya el paro se sigue llevando adelante y las novedades que lo comentábamos al principio de Somos Noticias, donde el gobierno ha decidido dar por aumento a través de un decreto del 10%, que va a ser básico, y hay que decir que eso impacta también el aumento en los jubilados. Bueno, en Varadero están evaluando toda esta situación. José Montero, que es el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Varadero, al respecto esto decía. Sí, bueno, en la mañana de ayer tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Esto fue en base a que la semana pasada tuvimos una audiencia también. Pedimos un cuarto intermedio porque el Ejecutivo hizo un ofrecimiento del 2% de aumento para el mes de noviembre y el 2% para el mes de diciembre. Entonces, en base a eso, nosotros tuvimos después una reunión con los cuerpos orgánicos del sindicato, en el cual, bueno, se sometió a votación si se aceptaba o se rechazaba. Por amplia mayoría se rechaza la propuesta y eso fue lo que se dejó asentado en la mañana de ayer ante el Ministerio de Trabajo. Esto es en base a que la propuesta, el ofrecimiento que hace el Ejecutivo está por debajo de lo que ellos se comprometieron a pagar, que es equiparar salario con inflación. Hay un 8%, casi un 9% que tiene que pagar la municipalidad y en lugar de pagar ese casi 9%, termina pagando un 4% en dos cuotas. Entonces no podíamos aceptar eso porque es, en definitiva, firmar a la baja. Entonces directamente lo rechazamos. Entonces, bueno, luego de este rechazo, ¿cómo continúa todo? Digo, porque viene de un año bastante complicado, en donde siempre los salarios están, como decís vos, a la baja con respecto a la inflación. ¿Cómo continúan ahora? Nosotros, bueno, dejamos asentado en el acta que se elaboró ayer, que nosotros ahora nos declaramos en estado de alerta y movilización. No vamos a hacer asambleas porque lo interesante, lo importante dentro de este acuerdo marco que tenemos es que es una paritaria abierta, o sea que no se cerró la paritaria, pero bueno, tampoco podemos permitir que con el paso de los meses el municipio diga, bueno, te voy a dar el 1, te voy a dar el 0,5, entonces tenemos que tratar de que esta paritaria 2025 se cierre lo antes posible. Ahora en enero tenemos una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo y vamos a intentar cerrar la paritaria 2025 en enero, porque la paritaria 2024 se cerró en abril del 2025, entonces vamos a tratar de que se cierre ahora en enero. Y en enero, en base a lo que ofrezca el Ejecutivo, bueno, veremos los pasos a seguir. Pero en este momento estamos en estado de alerta y movilización. Bueno, volvemos a San Pedro, en este caso con un nuevo hallazgo que realizó el grupo conservacionista de fósiles con un cráneo de vizcacha de cerca de 700.000 años, bueno, que ya tiene su lugar en una vitrina en el Museo Paleontológico. Bueno, los detalles de este nuevo hallazgo, de esta nueva pieza que se va a presentar en el Museo Paleontológico, hablamos con el director José Luis Aguilar y esto era lo que decía. Hay hallazgos que son cotidianos y que uno los difunde para tener siempre al museo en el escenario y demás, pero hay cosas que por ahí son interesantes más allá de lo público a nivel paleontológico, ¿no? Nosotros el otro día acudimos al llamado de un vecino del Bajo Campodónico, el señor Felipe López, que encontró un fósil en una barranca, vio un fósil que ahora se está estudiando ese fósil para ver a quién pertenece y demás. Y Walter Parra, uno de los chicos del museo, empieza a caminar y termina viendo entre las rocas de una barranca un cráneo muy chiquito. Ese cráneo se saca, se trae al museo, se empieza a limpiar y bueno, termina siendo el cráneo completo con las mandíbulas, dentición y todo de una vizcacha del género Lagostomus. Es una vizcacha fósil
que habitó la zona en una franja de tiempo que supera los 700.000 años. Entonces, el museo tenía registros de vizcachas fósiles, de estos animalitos, de estos roedores, en capas superiores, es decir, en capa de menor antigüedad. En este caso, este animal aparece en una época del tiempo en el que la paleontología argentina conoce bastante poco, que es la edad ensenadense. La edad ensenadense fue una época de muchas transformaciones físicas de los animales, porque se estaban adaptando al ingreso de carnívoros desde el hemisferio norte. Entonces los herbívoros trataban de evolucionar aumentando de tamaño para defenderse de esos ataques y demás. Entonces todo eso se conoce poco, porque es difícil acceder. Son capas que están a 8 o 9 metros de profundidad, 10 en algunos casos, y nosotros acá en San Pedro tenemos la posibilidad de tener barrancas muy altas, entonces a veces, o tosqueras que se cavan muy profundas. Entonces a veces podemos acceder a estos materiales, y cada vez que aparece un animal de la edad ensenadense, siempre paleontológicamente puede llegar a tener una implicancia, una importancia, pensando en esa época de cambios, ¿no? Por ahora ese cráneo van a seguir buscando a ver si encuentran algo más, digamos. No, ese cráneo apareció aislado porque ese lugar, en ese lugar hace como, supongo que unos 30 años, sacaron tosca de esa barranca, ahí anduvieron máquinas, y a ese cráneo no se lo llevaron de casualidad, pero es justo el límite donde estuvo la pala sacando tosca y quedó el cráneo pegado sobre una piedra, apareció pegado sobre una piedra. Entonces ya más resto no vamos a tener, pero es interesante porque el cráneo de un animal es el que te da el 80% de los datos, de la información física de ese animal. Así que bueno, y ya ahora, a partir de hoy o mañana, ya se va a exhibir en una de las vitrinas del museo, donde hay otros materiales de estos roedores, ¿no? Con este grupo de radares que venían geológicos, ¿ya han empezado a trabajar o lo van a hacer? Ya está, con este radar ya está. Ahora se están esperando el informe final que trae los datos finos, pero ya sabemos a partir del uso de ese georradar cómo era la silueta de ese río prehistórico que nosotros estamos excavando en Campo Espósito. Que eso a nosotros nos sirve y mucho, porque a partir de ahora es como cada vez que uno toma la decisión de en qué cuadrícula cavar, uno al saber por dónde pasaba ese río dice, che, vamos a cavar en el canal principal de ese río, que es donde nos marcó el georradar que pasaba. Así que es como ir a cazar a la pecera, ¿no? A pescar a la pecera, como quien dice, porque sabemos que había un arroyo con un canal principal, y ahora sabemos por dónde pasaba exactamente ese canal principal, y eso te da los lugares donde están más amontonados los fósiles. Así que esperemos que eso resulte, y dentro de unos días seguramente se va a publicar esa imagen. Es una imagen satelital del lugar, de ahí de ese sector de Campo Espósito, donde se le está colocando arriba la silueta del río para que es lo que vio el georradar en el subsuelo. Bueno, algunos mensajes que nos llegan al 3329-528940. En la esquina de las provincias y la base hay un caño roto, pierde mucha agua, no se limpia desde 20 o 30 días, nos dice aquí Laura. También Lumi nos envía fotos de gatitos. Es un gatito, él es Pantro, se perdió el 22 de octubre por la noche, ahí lo vemos en imágenes, es macho, tiene 8 meses, si alguien lo vio por favor que avisen, reiteramos, Pantro, ese gatito que se ha perdido el 22 de octubre por la noche, es macho, tiene 8 meses, si alguien lo vio que me avisen. Bueno, ella ha hablado con nosotros en algún momento, tienen que comunicarse al 644145, 644145, Lumi, que está queriendo recuperar a su gato perdido. Bueno, hola Betty, dice, por el barrio Futuro acá hay moscas, mosquitos, caballos, chiqueros de chanchos, hay de todo, pasen y miren, gracias, dice, en la zona del barrio Futuro, que nos escribe aquí una televidente. También dicen, buenas tardes, dice, Carrasco dice que
ninguno de los que nos quejamos del sueldo, ¿por qué no renunciamos y nos vamos al ámbito privado? Entonces, porque él también se trajo, está hablando de un familiar cercano, y trabajan a su misma, una categoría altísima. Y después, quiero decirles que tengan mucho cuidado porque hay personas que están recibiendo llamados vía WhatsApp de la empresa de combustible, vamos a decir, Shell, y lo que le dicen a las personas que es un plan para jubilados, que en todo caso tienen que bajar un link y si alguien se va a ese link, dicen que hackean las cuentas y demás. Así que están pidiendo por favor que no atiendan, que directamente corten. No es tan fácil cortar, nos decía una persona, Carlos de aquí de San Pedro, que ha recibido, que se ha enterado que otros también, no es tan fácil cortar, pero logró cortar y después había instalado incluso la aplicación que le habían dicho, logró desinstalar, directamente bloqueen ese contacto, ¿no? Son llamados que están haciendo de un 011 55 64 20 75 con el perfil del logo que tiene la empresa de combustibles. Bueno, ahora sí compartimos con ustedes los títulos del diario digital Norte Bonaerense, los temas más importantes que aparecen en la portada. La sentencia contra Bolsonaro quedó firme y el expresidente comenzó a cumplir la condena a 27 años de prisión, que ayer ya mostraban el lugar donde va a estar hospedado en la unidad penal. Bueno, el CBC fue sede del encuentro de básquet. San Nicolás detienen a un joven tras resistirse durante un control policial. Campana celebró el Día de la Tradición con una fiesta multitudinaria. Bueno, otras noticias de la región. Pergamino, Mariano Bocanera será el nuevo presidente del Consejo Escolar. Otros hechos: San Pedro, averiguación de paradero de Samara Pérez, de 12 años, que ya fue encontrada la nena en una vivienda allí en Barrio Mano Indio. Violento robo en Lavallol, 6 delincuentes armados robaron una camioneta que apareció horas después en la ruta 9 a la altura de San Pedro. En Escobar, voraz incendio destruyó la vivienda de una familia en Mateu. Y Campana buscan a un joven de 30 años cuyo paradero es desconocido desde el martes. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en www.nortebonaerense.com.ar. ¿Qué va a pasar con el tiempo para lo que resta de la jornada de hoy, los próximos días? 31 grados de máxima, mínima 18, cielo despejado, una hermosa tarde, la de este miércoles. Para mañana jueves se anticipa una máxima de 29 grados, una mínima de 19, cielo parcialmente nublado. El viernes, 32 grados de máxima, mínima 19, cielo parcialmente nublado. Y el sábado están anunciando lamentablemente lluvias, 27 grados de máxima, mínima 17 con tormentas, probabilidad de tormentas. Bueno, esto es entonces lo que anticipa el Servicio Meteorológico Nacional para lo que resta de la jornada de hoy y los próximos días. De esta manera nos estamos despidiendo. Nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, aquí en Somos Noticias a partir de las 12:30 y hasta las 14 horas. Estamos deseando desde aquí una muy, pero muy buena jornada.